Pues como siempre, mis hermanos, toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús, Yeshua, el glorioso Dios, nuestro glorioso Padre, que en su infinita misericordia nos comparte su nombre, nos enseña su nombre, manifiesta su nombre con el propósito de que nosotros conozcamos quién es Él, lo reconozcamos como nuestro Dios, lo reconozcamos como el Cristo, el ungido, y le demos a conocer a los demás en el amor que tenemos hacia su precioso nombre. Recordemos que el único propósito de conocerlo es el de Él y es precisamente honrarlo, glorificarlo y que Él sea reconocido por toda lengua, raza, pueblo, nación, y que toda rodilla doble sus rodillas, doble sus pies, doble sus rostros, su cerviz, nos postremos delante de Él para reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Señor. El atributo que vamos a ver precisamente es que nuestro Señor Jesús es el glorioso Padre. Él es el glorioso Dios Padre. Vamos a ver el versículo 22. Recuerden que estamos en el capítulo 17 de Juan y vamos a ubicarnos en el versículo central de la predicación, que será el 22. Y dice la palabra: yo les he dado la gloria que me has dado. El versículo 22 nos manifiesta diversos atributos aquí en esta parte, pero bueno, vamos a centrarnos en este momento en este atributo específico que es la gloria o el glorioso poder, el glorioso resplandor que expele, que manifiesta, que irradia nuestro Señor Jesús. Dice: yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. Les he dado la gloria que me has dado, esa gloria que está puesta, que está depositada, que está manifestada, que está expresada en la faz o en el rostro de nuestro Señor Jesús, es ese nombre que es sobre todo nombre y que también nos ha sido manifestado, nos ha sido revelado y nos está siendo explicado de una manera paulatina, pero segura, precisa, contundente, integral, para que lleguemos a la plenitud del conocimiento de su precioso nombre con el propósito de glorificarlo. ¿Se acuerdan? Malaquías 2 nos dice que cumplamos con ese mandamiento como su pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido, como su estirpe. Ese es el propósito que tenemos, honrar y glorificar, y de esa manera somos uno precisamente en Él, como Él es uno en el Padre y con el Padre. Vamos a ver el contexto de lo que comentamos, podemos verlo en 2 Corintios 3:18. Dice la palabra: pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Algunas traducciones dicen esto: somos transformados. Pero fíjense, esta traducción, mis hermanos, la Biblia Textual 4 dice: vamos siendo transfigurados. Es decir, no cambiamos simplemente de forma, sino totalmente de una figura. Es decir, se habla de una transmutación. ¿Se acuerdan que hemos puesto el ejemplo de un gusano, ¿verdad? No tiene alas, se arrastra y es transmutado. Lo que sucede es una transmutación cuando se convierte en mariposa. Y entonces es un insecto que ahora tiene alas, vuela y ya no se arrastra. Entonces, no se trata simplemente de una transformación, porque transformar es la forma que tenemos va variando, ¿verdad? Pero la esencia es la misma. Y aquí no. Al ser transfigurado es cambiar totalmente la figura, como si habláramos de un círculo y ahora tenemos un triángulo, un rectángulo, un hexágono, lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a ver que esa gloria del Señor, nosotros la vamos descubriendo. ¿Se acuerdan que el propósito en el versículo 22 de Juan 17 es que la gloria
que ha recibido ese cuerpo de Jesús, corporalmente la persona de Jesús, nos la da, nos la expresa, nos la imparte con el propósito de que seamos uno en Él. ¿Cuál es ese objetivo? Vean, ser transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Déjenme decirles así, Jesús, cuando refleja el nombre de Dios, mis hermanos, está haciendo, muy mala la equiparación, está haciendo la función de un espejo. Si Jesús se ve en un espejo, lo que se refleja ahí es exactamente el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Bueno, vean cómo nos dice que nosotros, con ese rostro descubierto, cuando nos despierta Él, como el Hijo pródigo, ¿se acuerdan? Y nos permite verlo, contemplamos su gloria, contemplamos su nombre, contemplamos quién es Él. Y entonces, en esa medida, Él nos va transfigurando por la acción del Espíritu, que es su poder, su nombre, su voluntad, y nos lleva de gloria en gloria, es decir, de atributo en atributo de su nombre, hasta que nos forme Él en la imagen misma del Señor. ¿Qué es lo que estamos reflejando nosotros? No es que nosotros seamos Dios, sino que nosotros estaremos reflejando cada uno de los atributos de su nombre. Por eso la importancia, mis hermanos, de que cuando Él trata con nosotros en la intimidad y nos revela su precioso nombre a través de alguno de sus atributos, nosotros salimos de su presencia y lo que hacemos es reflejar, manifestar, irradiar ese atributo que Él nos enseñó, que Él nos mostró, que Él nos reveló en su infinita misericordia, para que otros también puedan conocerlo, adorarlo y glorificarlo. Eso es a lo que se refiere 2 Corintios 3:18 en relación con Juan 17:22. Vamos a comenzar ahora a desarrollar a partir del versículo 18 de Juan 17. Vamos al versículo 18 y 19. Dice la palabra. Vamos a observar algo. Cuando Él nos está revelando su nombre, Él se va a santificar a sí mismo. Cuando Él se santifica en la revelación de ese nombre, es decir, Él dice, acuérdense que Él está en un espejo, mala comparación, pero para que podamos entenderlo, Él está en un espejo y entonces dice, voy a revelar este atributo, por ejemplo, el día de hoy, su gloria, su glorioso poder, su portentosidad, ¿sí? Su majestad. Entonces Él revela y dice, fíjense, al santificarse y decir, ok, yo soy santo, 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 y lo que estoy manifestando en este momento es mi poder, mi gloria, mi nombre. Entonces observemos lo que hace, nos santifica. Y entonces lo que nosotros hacemos por esa imitación, que es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, imitamos lo que Él hace, nos conduce a imitar lo que Él hace. Lo que hacemos es reflejar también ese atributo que nos acaba de revelar, su gloria, su santidad, su poder, su bondad, su misericordia, etcétera, cualquier atributo, específicamente el día de hoy, su gloria, su majestad, estamos comprendiendo. Y entonces vamos a ver, fíjense, versos 18 y 19. Como me enviaste al mundo, no pierdan de vista lo que les acabo de comentar. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Mis hermanos, vamos a hacer una pausa. ¿A qué vino Jesús? Recordemos el versículo 6 del capítulo 17 de Juan, a manifestar el nombre. Entonces observen, Él vino al mundo a manifestar el nombre. ¿Qué es lo que hace? Nos envía al mundo. ¿A qué? Pues a manifestar el nombre, mis hermanos. No vamos a hacer una función diferente a la que Él vino a hacer. Y por ellos, observen, y por ellos yo me santifico, o sea, me glorifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que en la medida en que Él está glorificando ese nombre, y al dárnoslo a nosotros, mis hermanos, entonces seamos santificados en la verdad.
¿Quién es la verdad? Él. Somos apartados en la verdad y ahora conocemos, la verdad nos hace libres, ahora conocemos quién es Él. Vamos conociendo cada vez más diversos atributos de su nombre, quién es Él. Y en esa medida en que vamos conociendo gradualmente más y más y más quién es Él, pues lo vamos dando a conocer, porque hemos sido apartados, acuérdense, santificados para eso. Él se aparta de todo lo que no es para centrarse en su nombre. Acuérdense, yo soy. O sea, se aparta de lo que no es para centrarse en quien Él es. ¿Qué hace Él en nosotros? Nos aparta de todo lo que nos separa de manifestar y compartir su nombre, de centrar todas nuestras peticiones, nuestras intercesiones, nuestras rogativas, todo en nosotros. Apartamos eso no por nosotros, sino porque Cristo vive en mí, y ahora me dedico a vivir para Él. Como cantábamos ahorita, vivo para adorar. Y entonces, mis hermanos, nuestra vida es una vida de adoración. ¿A qué o a quién? A su nombre. ¿Por qué y para qué? Porque Él se santificó y nos santificó con ese propósito. Nos da a conocer su nombre para que nosotros lo demos a conocer. ¿Sale? Esta es la verdad. Esa es la verdad. La verdad es que Él es Dios, nosotros no. La verdad es que se trata de Él, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Salmo 115:1, ¿se acuerdan? Ese es el propósito. Vamos a ver qué nos dice por su parte Hebreos 10 del 5 al 18. Creo que encierra perfectamente esto que estamos comentando y recuerden que la palabra es perfecta. Fíjense en esto. Por lo cual entrando en el mundo dice, aquí está hablando de nuestro Señor Jesús cuando se encarna, entra en el mundo. ¿Cómo? Al encarnarse. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero, observen, me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no aprobaste. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Para qué es nuestro cuerpo? Para hacer su voluntad, mis hermanos. Fíjense, en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, los cuales son cosas, fíjense, ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad, o esa verdad, hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. No quiere decir que nosotros ya no ofrendemos a Dios, mis hermanos, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo lo que somos. No, sino que esa ofrenda ya fue hecha perfecta en Cristo Jesús. Y ahora lo que ofrendamos, mis hermanos, porque no se trata de incumplir la ley, sino cumplirla en su voluntad, ¿sí? Dice, lo hacemos porque fuimos santificados, fíjense, santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Entonces ahora nuestro sacrificio, mis hermanos, nuestra ofrenda es ofrenda de alabanza, como dice Hebreos 13:15, ¿se dan cuenta? Fruto de labios que confiesan su nombre. Y dice que esa ofrenda es siempre, no cada 8 días, cada mes, siempre. Santificados, fíjense, santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una sola vez para siempre. Fue perfecto lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y continúa, dice, en verdad, todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios que ofrecemos a Dios o el cumplimiento de la ley no es para quitar nuestros pecados, mis hermanos. Es por obediencia y por amor a su nombre. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. A veces malinterpretamos y decimos, Jesús vino a abrogar la ley. Dice Jesús, no vine a abrogarla, sino a darle el exacto cumplimiento. Él ya lo hizo. Entonces ahora nuestro sacrificio es sacrificio de alabanza que confiesa su nombre. Y no es para quitar nuestros pecados.
no nos lavamos cumpliendo la ley. Él ya nos lavó. Entonces, ¿por qué cumplimos la ley? Porque la ley es su pensamiento, la ley es su voluntad. La ley, mis hermanos, es un atributo de su nombre. Mandamiento es un atributo de su nombre. Decreto es un atributo de su nombre. Palabra, logos, remá, son atributos de su nombre y por eso lo adoramos y lo glorificamos. No adoramos la letra, adoramos al logos, la persona, Jesús. Estamos comprendiendo a Dios. Pero o sea, Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, él ya lo pagó, ¿se dan cuenta? Por eso nuestro cumplimiento de la ley no es para que seamos perdonados. El cumplimiento de la ley es por amor a su nombre, que es diferente. Se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está la diestra de Dios, mis hermanos? No es dónde, es quién es la diestra. Jesús, Jesús. De ahí en adelante, esperando que sean sus enemigos puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos, o sea, santificados para siempre a los que están siendo santificados. Él ya lo hizo, Él lo está haciendo en cada uno de nosotros cuando entra en nuestros corazones. Nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en la mente de ellos. Y añade, observen esto, ¿me ayudan? Y añade, dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Los pecados están borrados y perdonados por la acción de nuestro Señor Jesús, no por lo que hagamos nosotros o dejemos de hacer. Y de sus iniquidades, porque donde hay liberación de estas cosas, no hay más ofrenda, escuchen, no hay más ofrenda por el pecado. Mis hermanos, nosotros no ofrendamos para perdón de pecados. Nosotros ofrendamos confesando su nombre. ¿Estamos comprendiendo la gran diferencia? Desafortunadamente se tacha a los protestantes, y obsérvenlo porque está mal explicado, mal dicho y mal enseñado, se tacha a la mayoría de los protestantes. ¿Por qué? Porque se sostiene que ya no debemos de cumplir la ley. Sí, mis hermanos, no se debe de cumplir la ley para que tus pecados sean perdonados, pero cumples la ley por ofrenda, por obediencia, por amor a su nombre, para que Él sea conocido, reconocido, adorado y glorificado. Porque esa ofrenda fue hecha una vez para siempre, la del perdón de los pecados, pero es la obediencia total. ¿Se dan cuenta? Para vivir para Él. Ahora vivimos para confesar su nombre. Ese es lo que nos enseña la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar, vamos a los versos 20 y 21 del capítulo 17 de Juan, y vamos a ver que nuestro Señor Jesús, Yeshua, el glorioso Padre, revela su nombre con un propósito, que creamos en Él, que yo crea en Él, que tú creas en Él, porque ese es su propósito de adoración. Dice, pero no ruego solo por estos, observen, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Entonces, ¿para qué Jesús rogó por ti? Para que creyeras en Él. ¿Y para qué sigue rogando Jesús por los que van a creer en Él por la palabra tuya cuando confiesas su nombre? ¿Sí se dan cuenta? Pues para que creamos en Él. ¿Quién es Él? Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Uno en ese propósito, uno en ese amor a su nombre, uno centrados en que Dios es uno, su nombre es uno, sus atributos infinitos, que también ellos estén en nosotros, pero observen otra vez,
para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Para qué estamos en Jesús, mis hermanos? Para que el mundo crea que Él es el enviado, el ungido, como lo estamos viendo en los discipulados entre semana, que ya terminamos ese atributo, Ben Elohim Meshiach, el Hijo de Dios, el ungido. ¿Se acuerdan? Se presenta él mismo con ese propósito de manifestar y dar a conocer el nombre, recuerden, no porque sea el junior, el hijito, sino porque es Dios mismo revelándose y mostrando quién es Él, para que nosotros adoremos y glorifiquemos su nombre. Vamos a ver el contexto de lo que comentamos. Fíjense, Romanos 16, 17 al 20 y luego 25 al 27. Dice la palabra, os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis. Apartaos de ellos. Apártate de los que te dicen una cosa diferente, mi hermano. Porque los tales, escucha, los tales no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su propio vientre. Y con palabras suaves y lisonjas, seducen por completo los corazones de los ingenuos. O sea, no seas ingenuo, mi hermano, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a causa de vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno. Fíjate lo que dice la palabra, no seas ingenuo, tienes que ser sabio, sabio para lo bueno, pero ingenuo para lo malo. O sea, lo malo ni lo pienses, ni lo hagas. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Todo lo contrario a lo que luego nos enseña, ¿no? Satanás está bajo mis pies. Yo lo pisoteo. ¿A dónde dice esto aquí? Dice el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. No dice que tú lo aplastarás. Hay una gran diferencia. No tenemos esa capacidad, ni tenemos esa autorización de hacerlo, mis hermanos. Se tergiversa la palabra. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Aquí está la primera parte, 17 al 20. Ahora fíjense, 25 al 27. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, ¿en qué consiste el evangelio de Pablo? En la proclamación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos. ¿Se acuerdan que ese misterio, dice en Corintios, y ese misterio es Cristo? El misterio es quién es Cristo, ¿sale? Pero que ahora ha sido manifestado y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Qué es lo que se dio a conocer, mis hermanos? El misterio de quién es Cristo. Para, escucha, objetivo, para que obedezcan a la fe, coma, a Dios. Obedecer a la fe es obedecer a Dios. ¿Te acuerdas que algunas traducciones en Gálatas 2:20 dicen que no es lo que hacemos nosotros, sino que ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivimos, lo vivimos por la fe de Dios, coma, el Hijo. ¿Quién es la fe? El Hijo. Entonces observa lo que está diciendo aquí. Obedece a la fe, o sea, obedece al Hijo, coma, a Dios. Primera de Juan 5:20. Estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Romanos 9:5. La doctrina de Cristo, ¿se acuerdan? En Colosenses 2 también que nos dice, nuestra doctrina es predicar a Cristo. Romanos 9:5. ¿Por qué? Cristo, el cual es Dios. Esa es la doctrina. Primera de Juan 2, que nos dice, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. Negar que Jesús es el Cristo o que Jesús es Dios, ese es el anticristo, mis hermanos. Continúo. Obedece a la fe, es similar a obedecer a Dios, es similar a el único sabio, el único, la sabiduría. Ve Proverbios 8. ¿Quién es la sabiduría? Yeshua, Jesús. A Él sea la gloria por medio de Jesucristo
para siempre. Amén. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Pues corporalmente, mis hermanos, es el único mediador entre Dios y los hombres. No podemos entrar en la presencia de Él mismo, si no es a través de su cuerpo. Dice, mi cuerpo, por eso entregó su cuerpo. ¿Entiendes el sacrificio? Él dará testimonio, ¿se acuerda? Tres son los que dan testimonio, el agua, el espíritu. Sí, mi hermano, el espíritu, su cuerpo, es Él. Estamos comprendiendo su sacrificio que Él hizo, su sangre. Él ya pagó esos pecados. ¿Para qué? Para ser adorado y glorificado. Estamos comprendiendo. Jesús, el glorioso Dios Padre, declara, fíjense, Juan 5, 21, 27, porque así como el Padre, ¿sí? Así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo. Por eso todo es la gloria por medio de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Así como adoramos al Padre, adoramos al Hijo. Mi hermano, entonces somos idólatras. Si estamos adorando a Jesús y no es Dios. No, es que sí es Dios porque quién sabe qué, que es una persona. Mis hermanos, mis hermanos, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Honrar al Hijo es honrar al Padre. Honrar al Padre es honrar al Hijo. ¿Por qué? Pues porque son uno. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él. No va a juicio. Conocerlo a Él, el único Dios verdadero, ¿se acuerdan? Único. Sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Qué es la vida? Vivir para Él, adorarlo, glorificarlo, conocerlo. De cierto os digo que llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. ¿Se acuerdan de Romanos 10? Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan de Juan 16? El Espíritu Santo, Jesús como Espíritu Santo, convence, arrastra, imputa, señala, lleva a juicio, ¿no? De pecado, justicia y juicio. Pecado, porque no creemos en Él. Justicia, reconocer quién es el Cristo, reconocer que Jesús es el Cristo, o sea que Jesús es Dios, es Yahvé, estamos entendiendo. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya no tiene esa autoridad para cegarnos, porque ahora vivimos en la fe del Hijo. Estamos entendiendo y conocemos quién es Él, para adorarlo, glorificarlo y darlo a conocer. Vamos al verso 22, Juan 17. No pierdan de vista los versículos 20 al 21, pero vamos a ubicarnos en el 22. Yo les he dado la gloria, fíjense, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Comparte esa gloria, comparte el nombre. Yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros. ¿Uno en qué, mis hermanos? Uno en propósito de adoración y glorificación, uno en propósito de cumplir su voluntad, uno en propósito de tener su misma mente. ¿Se acuerdan de Filipenses 2? Tengan la misma mente, o sea, tengan el mismo pensamiento, tengan la misma actitud, la misma manera de comportarse, la misma manera de vivir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es esa manera? El nombre, que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante ese nombre y reconozca que Jesús es el glorioso Dios Padre. Eso lo dice en la nueva versión purificada. ¿Sí me estoy explicando? Él es el glorioso Dios Padre. Vamos a Juan 1, 11 al 18. No pierdan de vista la gloria compartida, su nombre compartido. Fíjense, a lo suyo vino
Este ya lo hemos explicado, ¿se acuerdan? No dice a los suyos, como luego nos dicen. Vino a su pueblo. No, 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 no. Dice a lo suyo. ¿A qué vino? Juan 17:6. A manifestar el nombre. No pierdas de vista eso. Y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Pues porque vino a manifestar el nombre, no vino a salvarlos como ellos querían, a liberarlos de lo que ellos querían y hacer las cosas como ellos querían. ¿Estamos entendiendo? ¿Te ha pasado eso en tu vida? Jesús te revela su nombre y tú dices, no, 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 pero yo quiero sanar, yo quiero tener dinero, yo quiero tener una relación, yo quiero tener trabajo, yo quiero, yo. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Se dan cuenta? A lo suyo vino a manifestar el nombre. Los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, escucha, fíjate, ¿quiénes son los que lo recibieron? Los que creen en su nombre. ¿Estás comprendiendo? ¿A qué vino entonces Jesús? Mi hermano, este versículo te lo está diciendo muy claro, a manifestar su nombre. ¿Para qué? Pues para que creas en él. Les dio autoridad, potestad, fíjate, jerarquía de ser llamados o llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 3, el nuevo nacimiento. Y el Logos se hizo carne, el Logos. Es el Logos de Génesis, mi hermano, ¿eh? Es el Logos que es Dios, ¿te acuerdas en Juan 1? Y el Logos es Dios. El Logos se hizo carne, ese Dios trascendente, ese Dios que es espíritu de Juan 4:24. Dios es espíritu, se encarnó. Filipenses 2, ¿se acuerdan? Se encarnó. Y dice, tabernaculizó entre nosotros, o sea, se quedó a vivir entre nosotros. Jesús, corpóreamente, y contemplamos su gloria. ¿Qué es lo que estamos contemplando? Su gloria, esa gloria del versículo 22 de Juan 17 que nos ha dado. ¿Se dan cuenta? Gloria como del unigénito del Padre, único, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. De su plenitud, fíjense, de su plenitud, ¿la plenitud de quién? Pues de Jesús. ¿Cuál es la plenitud? La plenitud del nombre, la plenitud de la gloria, la plenitud de todos los atributos puestos en Jesús. Por eso dice Jesús, todas las cosas que tiene el Padre son mías. De su plenitud, o sea, de su nombre, su gloria, todos recibimos gracia tras gracia, o sea, atributo tras atributo, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Moisés dio una ley escrita, Jesús da una ley que es espíritu y es vida. Moisés dio una palabra escrita, Jesús da un logos, palabra, o remá, palabra, que es espíritu y es vida. ¿Estamos entendiendo? Ya no cumplimos la ley para que nuestros pecados sean perdonados, cumplimos la ley por amor a su nombre. La gracia y la verdad se hacen realidad por medio de Jesucristo. Nadie, escucha el verso 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, fíjate lo que dice, el unigénito Dios, o sea, el único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo explicó. ¿Estamos entendiendo? El unigénito Dios, el único que es Dios, está en el seno del Padre, ¿sí? O sea, encerrado en lo que es el Padre o en quién es el Padre. Él, o sea, ese Logos, Él lo explicó. Ese Logos que es Dios, se explica a sí mismo.
Vamos a ver qué nos dice Colosenses 2, 8, 12. Mirad que no haya quien nos esclavice. Cuidado aquí, mis hermanos. Hemos estado esclavizados por mucho tiempo con filosofías huecas, sutilezas. Sutil que es un engaño así muy disfrazadito, según la tradición de los hombres, tradiciones, costumbres, filosofías, sutilezas que te enseñan y que no están en la Biblia, mi hermano, o son tergiversadas, conforme a las presuposiciones del mundo y no según Cristo. Porque, explicación, fíjate, no según Cristo, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. ¿Estás entendiendo? Todo quien es Dios está en Cristo. Romanos 9:5, Primera de Juan 5:20. ¿Estamos entendiendo? La doctrina de Cristo, mis hermanos, de quién es Él. Y habéis sido hechos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Él es quien lo hizo, habiendo sido sepultados, es el bautismo en su nombre, ¿te acuerdas? Juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él. Mi hermano, eres sepultado en sus nombres para que cuando salgas resucitado de su presencia, sí, lo manifiestes, lo expreses por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios por su palabra. Vamos al verso 23. Jesús, la gloria del Padre, ¿sí? O el glorioso Padre, comparte su gloria al revelar su nombre según su propósito de adoración. Yo en medio de ellos y tú en mí. Fíjense verso 23, ¿eh? Yo en ellos, yo ahí metido en ellos, no en medio de donde están ellos reunidos, no, 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 en medio de cada uno de ellos, metido en ellos, tú en mí, ¿se dan cuenta? Para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste, otra vez lo que vimos en Juan 1, ¿sí? Y los amaste a ellos como me amaste a mí. Nuestro Señor Jesús, el glorioso Padre, comparte su nombre, mis hermanos, para que seamos uno con Él. Para eso te comparte el nombre. Primera de Juan 1, del 1 al 10, fíjate, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Está hablando de un testigo presencial, un testigo que tiene una relación íntima con la persona de quien está hablando, Jesús. Fíjense, eso acerca del verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio. ¿Quién es la vida? Jesús. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Os anunciamos la vida eterna, conocer al Padre, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Juan 17:6, Juan 1:18, la explicación que nos da de quién es Él, la manifestación de su nombre. ¿Se dan cuenta? Lo que hemos visto y oído, eso, que Jesús es Dios, que Jesús se encarnó, que Yeshua, que el Logos, que ese Dios trascendente está en Jesús y que Él es Dios, eso que hemos visto y oído, pues lo anunciamos. Mis hermanos, yo no veo que se predique eso en las iglesias. Se predica la prosperidad. No se predica quién es Dios. Se predica cómo te va a ir mejor en la semana. Para, objetivo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mi hermano, se te está revelando el nombre para que tengas comunión con quienes te lo están revelando. ¿Qué es lo que hacen los que te están revelando el nombre? Pues revelar el nombre. Entonces, ¿cuál es tu comunión? Llevarte bien con ellos, quererlos mucho,
No, mi hermano, no te digo que no lo hagas, pero esa no es tu comunión. Tu comunión es compartir lo que se te está enseñando, los atributos del nombre de nuestro Dios. ¿Estamos entendiendo? Y nuestra comunión, si haces eso, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, porque no estás transmitiendo lo que yo te enseño, estás transmitiendo lo que Jesús enseña y nos ha transmitido a cada uno de nosotros. Estamos comprendiendo. Nuestra comunión verdaderamente con quien tienes comunión es con el Padre, con Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Fíjate, Dios es luz. Pues dice Jesús que Él es la luz, ¿no? Y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acuérdate, Él nos limpió del pecado, ya no necesitamos ofrendas para el pecado. Cumplimos la ley por amor a su nombre, que es diferente. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos dicen que hay personas que nunca tuvieron pecado, que son inmaculados o inmaculadas? Aquí dice lo contrario. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si no está la verdad, entonces ¿qué hay? Pues mentira. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que tenemos que hacer es confesar que seguimos pecando. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Ya no somos practicantes del pecado, pero seguimos pecando y tenemos abogado, el justo, Jesucristo. Confiesa tu pecado, confiésalo, di, sí, Señor, soy un pecador y te sigo fallando. Tú ya me limpiaste, pero yo, como la puerca, ¿se acuerdan? O el puerquito, vuelve al lodo, o el perro vuelve a su vómito. Si decimos que no hemos pecado, mis hermanos, fíjense, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo va a haber alguien entonces que no tenga pecado? No hay nadie. ¿Qué hace? ¿Qué hace nuestro glorioso Señor Jesús, nuestro glorioso Padre? ¿Qué hace cuando nos revela su nombre? Tito 2, 11, 14. Él va a poner celo por su nombre, celo. Fíjense, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Es que cada rato te estoy diciendo que Cristo es Dios. Pues, ¿por qué será, mi hermano? Porque aquí Tito 2 del 11 al 14, pues es lo que dice, Tito 2:11 específicamente, dice que estamos aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, dos puntos y seguido, Cristo Jesús, porque Jesús es el Cristo, Cristo es Dios. Yo no te estoy inventando que Jesús o Cristo es Dios, aquí lo dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros, objetivo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para él mismo, un pueblo de su propia posesión, ¿qué dice? Celoso de buenas obras. Y aquí muchos dicen, es que tenemos que hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras a las que él se refiere, mi hermano? No te digo que no ayudes a la gente, que no la procures, que no la ames. ¿Cuáles son las obras a las que se refiere, mi hermano? Predica su nombre, celoso de buenas obras, las obras de Él. ¿Cuáles son las obras de Él?
Porque le preguntan, ¿qué obras tenemos que hacer? Una sola, dice Jesús. Y vean Juan 17:4, dice, he terminado la obra, no dice las obras. ¿Se acuerdan de la unicidad? Todo lo que hace, todas las obras son una misma, porque todas tienen un mismo propósito específico. Juan 17:6, manifestar el nombre. Esa es la obra, mis hermanos. Esas son las buenas obras que nosotros hacemos. Lo acabamos de ver en Juan 17, en los versos desde el 22 hasta el 23, inclusive. Nosotros predicamos el nombre para que la gente crea en él, que Jesús es el Cristo. O sea, estamos esperando la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Vamos al versículo 24. Jesús nos revela su nombre, nuestro glorioso Padre, Yeshua, nos revela su nombre según su propósito de adoración. Fíjense cuál es el objetivo. Verso 24. Padre, los que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria. Hay un objetivo de estar con Jesús, mis hermanos. No es para que te reencuentres con tus seres queridos. ¿Ya te diste cuenta? Dice, para que contemplen mi gloria que me has dado. ¿Cuál es la gloria? Pues el nombre, ya lo vimos en Juan 17, 11 y 12, el nombre que me has dado, Filipenses 2, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, porque no hay otro nombre, Hechos 4, 12, etcétera. El nombre, el nombre, el nombre. ¿Se dan cuenta? Contemplen mi gloria que me has dado, o sea, el nombre que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo, en qué momento Jesús tenía o Yeshua tenía el nombre de Dios antes de la fundación del mundo, mis hermanos? No es algo que Dios se sacó de la manga. Vamos a continuar. Vamos a Mateo 25, 14 al 30. El lugar, el lugar, mis hermanos, donde Él está, es el mismo. No es dónde, sino quién es el lugar. Fíjense lo que dice Mateo 25, 14 al 30. Perdón, primero Juan 14 del 3 al 6. Fíjense, cuando me vaya, cuando me vaya, os prepararé lugar. Vamos a poner mucha atención. Os prepararé lugar. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Se dan cuenta? Cuando me vaya a ese lugar, los voy a tomar a mí mismo. No cuál, no dónde. ¿Quién es el lugar? El mismo. Para que donde yo estoy, a lo mejor vas a decir, no, aquí no dice de lugar. Bueno, pues aquí dice, para que donde yo estoy, ¿en dónde está? En ese lugar. O sea, en el mismo. O sea, siendo el Padre, ¿te das cuenta? Vosotros también estéis. Y ya sabéis el camino a dónde voy. Tomás le dice, no sabemos el camino, ¿cómo podemos saber? No, digo, no sabes a dónde vas, ¿cómo podemos saber cuál es el camino? ¿Y qué le contesta Jesús? Pues yo soy el camino. Los voy a traer a mí mismo para que donde yo estoy estén, porque yo soy el camino. Ya se saben el camino. O sea, ya saben quién es el camino, ya saben quién es el lugar. Yo. ¿Por qué? Fíjense, nadie viene al Padre. Recuerden, no dice nadie va al Padre. Nadie viene a mí, que soy el Padre, sino por mí mismo. Los voy a traer a mí mismo. ¿A dónde nos atrae? A Él. Nadie viene al Padre, a Él como Padre. ¿Estamos comprendiendo? Ese es el celo que Él pone por su nombre, mis hermanos, cuando entendemos quién es Él a la luz de su revelación. Ahora sí vamos a Mateo 25, 14, 30, fíjense.
porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus esclavos, les encargó sus bienes, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue de viaje. Enseguida el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. ¿Cuáles son esos talentos, mis hermanos? Los atributos de su nombre. Así mismo, el de los 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué haces con los atributos del nombre de Dios, mi hermano? ¿Los compartes o te los guardas? Después de mucho tiempo llega el señor de aquellos esclavos, y ajusta cuenta con ellos. Acercándose el que recibió los 5 talentos, trajo otros 5, señor, le dijo, otros 5 talentos diciendo, señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos, obviamente para ti. Y su señor le dijo, bien, esclavo, bueno, fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te voy a poner. No es que nosotros estemos ganando talentos para Dios o atributos para Dios, mi hermano. Él nos da y nosotros empezamos a escudriñar su palabra y encontramos, entre comillas, más atributos. No es que encontremos, mi hermano, Él nos los da. ¿Estamos entendiendo? En la parte final lo vas a entender. Él nos los da. Bien, esclavo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo? Pues conocerlo. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, no entregaste 2 talentos, te entrego otros 2. Su señor le dijo, bien, esclavo, bueno, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo? Conocerlo. Acercándose también el que ha recibido un talento, le dijo, Señor, supe que eres hombre duro, cosechas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, atemorizado, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. O sea, te regreso lo que me enseñaste, tú eres Dios, nada más. Respondiendo su señor le dijo, esclavo, malo, holgazán, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, por lo tanto, llevar mi dinero a los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Por lo menos, fíjate lo que le está diciendo aquí el Señor, por lo menos hubieras entendido que yo soy el Cristo, mínimo, mínimo. Quítenle los talentos, dénselo al que tiene los 10, no al de los 5. ¿Te fíjate? No al de los 2. No al de los 4, al que tiene muchos, dénselos, porque todo el que tiene, a todo el que tiene, le será dado, tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le van a quitar. Al esclavo inútil, échenlo a la tiniebla de lo más afuera, o sea, lo más lejano de aquí, ahí será el llanto y el crujir de dientes, tinieblas, vas a perder la noción de quién es Dios. Ese es el peor castigo, mis hermanos, no conocerlo, verlo a la cara y decir, ¿quién es ese? ¿Cuál es nuestra gloria? Que podamos estar frente a Él y decir, ese es mi Dios, ese es mi Señor, lo alabo y lo glorifico por cada uno de los atributos que me va a seguir mostrando durante toda la eternidad. Ahí están los demás talentos que nos va a dar, mis hermanos, sus atributos. Juan 17:25. El glorioso Padre, nuestro Señor Jesús, Yeshua, revela su nombre para que le conozca. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí y estos conocieron que tú me enviaste. Puro conocimiento, pero no de letra. Conocimiento de quién es Él. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. ¿Ya se fijaron? Oseas 4:6. Pero yo te conocí. ¿Se dan cuenta? Y estos conocieron que tú me enviaste. Juan 17, mis hermanos. Y por eso nos manda a darlo a conocer. Jesús, el glorioso Dios Padre, mis hermanos, declara que la manera de conocerlo no es estudiando. La manera de conocerlo es predicando su nombre. Sí, escuchaste bien.
En la medida en que lo predicas, en la medida en que lo compartes, pues lo conoces. Porque si no lo compartes, pues no estás haciendo nada, no sabes ni quién es. Holgazán, dice la palabra, ¿verdad? Lo acabamos de ver en Mateo. Flojo. Primera de Corintios 1, 18, 31. Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios, fíjate. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo, por su sabiduría, dejó de conocer a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio, fíjate, de la necedad de la predicación. Es una necedad para el mundo, sí, pero no para Dios. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos. ¿Ya te fijaste? Proclamamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente escándalo. Para los gentiles, es una necedad. Ah, qué lata dan estos aleluyas. Mas para ellos, los llamados, para los llamados, sean judíos, sean griegos, fíjate, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es el atributo que compartimos el día de ayer, si te das cuenta, ahí en el TikTok o en el YouTube. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, observa, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, antes bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mi hermano, algunos de ustedes me dicen, ay, es que usted sí le sabe. No, mi hermano, fíjate lo que dice. Dice, lo necio y lo no inteligente es lo que escogió Dios. No escogió lo poderoso, lo necio, lo débil. Es lo que escogió para que la gloria sea de Él, no de nosotros. Para avergonzar a los fuertes. ¿Dónde están los fuertes? Lo vil del mundo, lo tenido en nada. Fíjate, es lo que escogió Dios. Lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Dice, para que ninguna carne se jacte. No podemos jactarnos y gloriar. Ay, sí, yo sí predico el nombre. No, mi hermano, somos lo vil del mundo. Nadie se jacta delante de Dios, pero por Él, por la gloria de Él, por su gracia, por su misericordia, estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justicia y también santificación y redención. ¿Para qué? Propósito, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Tienes algo de qué gloriarte? Gloríate que Cristo es tu Señor, es tu Dios. Como decía ahorita en Tito 2, del 11 hasta el 13 que vimos, ¿se acuerdan? Vamos a la última parte, verso 26, Juan 17. El glorioso Padre, nuestro Señor Jesús, Yeshua, vino a darnos a conocer su nombre para que lo adoremos, mis hermanos. Les di a conocer y daré a conocer tu nombre. Mis hermanos, esto es algo paulatino, progresivo, ¿se dan cuenta? No es que ya conocemos todo el nombre de Dios así como por arte de magia. ¡Tatán! Les di a conocer, ya lo manifestó. Y en esa relación diaria, en esa intimidad diaria con Él, mis hermanos, Él te sigue revelando el nombre, porque eso es lo que se va a seguir haciendo durante toda la eternidad. Para, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Ese es el amor. Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo. ¿Estamos entendiendo en qué consiste?
el amor del Padre? En darse a conocer, ¿para qué? Pues para que lo conozcamos, lo adoremos y lo glorifiquemos y cumplamos su mandamiento. Malaquías 2, estamos comprendiendo. Vamos a Hebreos 2, 9, 12. El glorioso Padre manifestó su nombre para que lo alabemos. Fíjense lo que dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, fíjate, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿A qué vino Jesús? A proclamar el nombre. ¿Para qué? Para alabarse a sí mismo. En medio de la congregación te alabaré. Cuando se proclama el nombre, cuando proclamamos los atributos de su nombre, estamos adorándolo. ¿Me están entendiendo? Él nos revela su nombre para que entendamos que Él es el Padre, el glorioso Padre. Juan 14, 21, 28. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Si tú guardas este mandamiento, mis hermanos, de proclamar el nombre, Él se manifiesta. ¿Estamos entendiendo? A ti. Me manifestaré a Él. Fíjate, no dice a ellos, a Él. Le dice Judas, no al Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ya viene apuntado ahí, Judas, no el Iscariote, el otro, Judas. Respondió Jesús y le dijo, el que me ame mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, metido en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, o sea, todos los atributos, y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Oísteis que yo os dije, voy y vengo a vosotros. O sea, regresa como espíritu. Si me amarais, os regocijarías de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Algunos me dicen, ¿ya ves cómo el Padre es mayor que Jesús? Mi hermano, voy a regresar a sentarme en el trono como Padre, porque este cuerpo que está aquí físicamente, pues estoy impedido para estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Estamos entendiendo? Pero como espíritu, como Padre, como Dios, Dios es espíritu, Juan 4, ¿se acuerdan? Que le dice a la samaritana, pues eso, omnipresente. Por eso dice, pues regreso a sentarme en el trono como padre. ¿Por qué no se queden con la figura corporal? ¿Cuántos amamos el cuerpo de Cristo? Y ahí estamos en un pan, mis hermanos. No, no, Jesús no está ahí. ¿Estamos entendiendo? Jesús está sentado, dice a la diestra, o sea, en el mismo trono, como Padre, y nos atrajo a Él mismo. El lugar es Él, acuérdense. Conoceréis la verdad, ¿se acuerdan Juan 8:32? Si no me recuerdo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es nuestro glorioso Dios Padre, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores, Rey de reyes, ese glorioso Dios Padre que nos muestra quién es Él, nos muestra su doctrina para que lo honremos y lo glorifiquemos.
Que toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Señor Jesús, Yeshua. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Ok, pues toda la honra sea para nuestro Dios y nos vemos el próximo miércoles con su favor. Bendiciones de nuestro Señor Jesús.